Pero Andrés Fernando Zamudio Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias, señor, muy amable. ¿Y tú cómo vas? Bien, señor, gracias a Dios, bien afortunadamente. ¿Usted qué tal? Bien, también aquí, pues, viendo cómo se está acabando el año, ¿no? Ya falta poquito, literal. Sí, pues ya prácticamente ya. Vamos a ver entonces cómo sigue este asunto. Bueno, entonces son las 6 de la tarde y entonces ya podemos. Ahí no estoy grabando, sí, 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 ya doctor, está ya grabando, está grabando. sí, Ya sí, está ya está grabando. grabando, profe. Sí, estoy profe, grabando, Está ¿cierto? grabando, sí, señor. Grabando. Bueno, ok. Entonces, Andrés Fernando, Señor, sería que tú inicias porque así como que quedaron las cosas que en el grupo sí, tuyo. Doc, sí, ya están por ingresar los demás, no sin antes, me gustaría hacer una sinopsis de lo que vamos a tratar en esta sustentación, en esta disertación, Doc. Vamos a tocar primero la parte religiosa, la práctica, lo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen otras creencias. Vamos a Sí, explicar también lo de la parte penal, lo de la parte de derecho comparado y y también los pronunciamientos pues jurisprudenciales. me parece muy inclusive. Pues entonces arranca porque ya hay algunos de tu grupo y los otros irán llegando y a la medida que lleguen, que se vayan poniendo. O tú no Entonces, empiezas, ¿quién empieza? sí, yo con el permiso Ok, suyo Andrés, entonces yo, arranco, como dirían en los toros, abro plaza. doctor, eso. doctor, con el permiso del doctor y de los compañeros, voy a proceder a compartir pantalla. Ay, por favor, Doc, antes que nada, muchas gracias. El aborto en Colombia. Luz Ángela Monroy Corva. A ver, ¿dónde está Luz Ángela? Luz Ángela Monroy Corva. Sí, aunque ella ya había. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Walter David Quintero. Perfecto. Walter David Quintero Molina. Marisol Ramírez Amador. Doctor, buenas noches, Erika presente. Yelitza Ciuta. Buenas Erika noches, Yelitza profe. Ciuta Niño. Buenas noches. Ingrid Alejandra Profe, Valencia. buenas noches, presente. Buenas noches. Mira de Santa Valencia. Gabriel Jerónimo Useche, que ya he estado conversando con él, Marisol Ramírez. Bueno, Andrés, entonces arranquemos. Doc, muchas gracias. Entonces procedemos a iniciar esta sustentación. Como le venía diciendo, vamos a tocar primero la parte religiosa, la parte teológica, ya que obviamente todas las religiones del mundo, llámese cristianismo, llámese islam, llámese judaísmo, budismo, llámese la religión que se sea, toca, toca este tema del aborto. Es un punto completamente álgido. Yo quiero hacer énfasis, Doc, en lo que ha planteado la Iglesia Católica a lo largo de los años, ya que la Iglesia Católica es la que tiene la postura más radical al respecto. Los pronunciamientos de la Iglesia Católica originalmente parten de las Sagradas Escrituras, del Antiguo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en los 10 mandamientos, lo que en el judaísmo le dicen la Torá, en el quinto mandamiento, el no matarás. Luego en los evangelios, Jesucristo hace énfasis en el respeto a la vida humana, en la protección a los más débiles, a los más desvalidos. Luego ya en el desarrollo ya
de la Iglesia Católica como institución, como el papado en Roma y todo este tema, ha abordado estos temas aborda estos temas, por ejemplo, desde la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que es la que se dio en el Concilio Vaticano II, que fue en este concilio donde se dio la apertura de la Iglesia al mundo. También se ha sea, pronunciado al ese es del respecto. el Papa Juan XXIII, ¿cierto? Lo inició Juan XXIII y lo concluyó Pablo VI. También se ha pronunciado la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que en antaño se le llamaba el Santo Oficio, o muchísimos siglos atrás la Sagrada Inquisición. Hubo un punto fuerte en este caso, fue en el año, mediados de los años 90, la encíclica que escribió el Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida, que aquí también integraba, también en lo del tema del aborto, está integrado en el catecismo de la Iglesia Católica. Entre los siguientes puntos que Juan Pablo II a través de esta encíclica decía que hay una clara y una unánime afirmación de que el principio de la vida es inviolable desde el momento de la concepción, es decir, plantea el principio de que ya hay vida, de que una persona ya tiene vida desde el momento de la concepción. Sí, señor. También hace una síntesis, toca unos puntos de bioética con respecto al carácter biológico humano, de la continuidad de todo este proceso embrionario, de que este ser, de que este embrión sea llamado a la vida desde su concepción en un contexto humano, en el contexto de humanidad. También toca un tema sociológico, un tema de carácter moral, por lo del tema de que por qué se da el aborto, porque subraya las amenazas existentes contra la vida humana. Aquí habla de un clima de carácter hedonista, porque aquí se desvirtúa el valor de la sexualidad, la necesidad y plantea también los cauces de ayudar a la mujer embarazada. O sea, en este caso, darle ese acompañamiento a la mujer gestante. Hay un tema de parte legal de despenalización o legalización. Aquí la Iglesia Católica hace un énfasis entre la distinción entre los planos ético-legal, que es un punto de partida que tomaron de Santo Tomás de Aquino y de la Suma Teológica. Entonces, según las constituciones de la Iglesia, mejor dicho, desde que Jesucristo fundó la Iglesia a través del apóstol San Pedro, como dicen las Sagradas Escrituras de soy Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces se ha venido ese estudio, ese respeto a la vida de la fundación de la misma iglesia, y ha venido continuando con cada uno de los papas que ha habido, desde San Pedro hasta Francisco, y a través del magisterio de los cardenales, obispos, arzobispos y todo este tema. Entonces, haciendo este énfasis del respeto a la vida, planteando el principio y el origen de la vida desde el momento de la concepción y las consecuencias morales que esto implica, aunque también decía el mismo Juan Pablo II, él mismo calificaba el mismo delito del aborto como un delito, como grave, peligroso, abominable, pero al mismo tiempo alentaba a las personas, a las mujeres que practicaban el aborto, para que tuvieran esa conversión y adoptando también, implementando el principio de, si se puede decir, de misericordia a la mujer que ha abortado. Yo quiero poner un ejemplo de lo del tema. Estuve leyendo hace unos días del tenor Andrea Bocelli. Estuve leyendo Andrea Bocelli, el en una cantante. revista. Sí, señor, el tenor, el cantante y tenor italiano. Sí, Andrea Que en Bocelli. este caso, él es un niño que iba a ser abortado. Él nació, según Sí, ese vea, no artículo, tenía ni nació idea, ¿cómo así? sí, señor, en 1958. Entonces, en ese entonces en Italia estaba prohibido el aborto. Entonces, a la madre de Andrea Bocelli el médico le recomendó que se practicara un aborto terapéutico, pero porque el niño iba a nacer con una
una malformación congénita, en este caso la ceguera que Entonces él eso no padece. fue por un accidente. Lo del accidente fue después, pero lo del tema, sí, el tema visual, esta malformación congénita fue mucho antes, y vuelvo y le estoy Alex, comentando, los médicos le recomendaron a la madre del tenor Andrea Bocelli que lo abortara, que se practicara ese aborto terapéutico, independiente que en Italia en esa época el aborto estuviera prohibido en todas las causales. Entonces claro. la señora dijo, no voy a abortar, yo voy a aceptar a mi hijo, lo voy a tener tal como es. Entonces quería dar ese ejemplo de lo que un niño que Pero Andrés, posiblemente, él no nació ciego. él nació con la molestia en los ojos, pero lo que yo leí, que tenía un glaucoma, una malformación visual, y a los 12 años por un accidente practicando un deporte fue que perdió la vista del todo. Del todo, sí. Sí, entonces nació con esa malformación congénita y con ese glaucoma. Entonces quería poner como ejemplo de cómo una madre eh, se sostuvo hasta el final y no hizo caso de los médicos, sino que decidió sí o sí tener a su hijo. Y miren Tener, lo que es ahora ese niño que al que sugirieron que estuvo a punto de ser abortado, y lo que es hoy en día para el mundo, para la cultura, y para el para las arte, artes. pero y la cantidad de dinero que le ha concedido a la familia, Sí, porque es señor. millonario. Sí, sí, señor. Ella no sabía Entonces, esos apartes sí, entonces de Bocelli. entonces quería tocar ese tema, la concepción teológica de la Iglesia Católica, y de paso hacer ese aporte con este ejemplo, con este testimonio de Andrea Bocelli. ¿Cómo te parece? No tenía ni Entonces, idea. sí, sí, Y señor. muchas gracias Entonces, porque no sabía ese aspecto de la vida del tenor italiano. entonces me gusta esto. Para continuar con mi siguiente compañero, para continuar con esta disertación. Bien, Gracias, Andresito. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el compañero toca la parte teológica desde el punto de vista de la Iglesia Católica. perdón, Hicimos quién está interviniendo? Alejandra Valencia, profe, acá. Tienes la amabilidad y te descubres para verte en pantalla, para oír tu disertación, pero viéndote. Se fue, está low. Hello. Ya regresó el doc. Ya regresó el doctor. Buenas noches, doctor. No, todavía no está. Profe, tiene el micrófono cerrado. Doc tiene el micrófono apagado. Ok, entonces, ¿quién está interviniendo? Buenas noches, doctor. Y Indri Alejandra Valencia. Ingrid, no te veo en pantalla. ¿Quieres tú ubicarte? Sí, profe, pues no sé cómo puedo hacer que me vea. Doc es la compañera que está de uniforme, atrás está la persiana y encima la lámpara. Bueno, entonces te Sí, oímos, profe, mas no ¿me te ve? vemos. Ajá, bueno, profe. Ingrid Alexandra Valencia, bueno. Sí, señor. Bueno, profe, continuando con la exposición y haciendo alusión al tema religioso, ya por parte del compañero Andrés, él expresa la gran opositora, como lo es la Iglesia Católica, y dio su punto de vista teológico. Nosotros hicimos un recuento de las religiones en el mundo y tenemos o encontramos que la iglesia mormona o testigos de Jehová, como se conocen, ellos se oponen férreamente, inclusive cuando existan casos de violación, incesto, anencefalia o que pues esté en riesgo la vida de la madre.
otras religiones que lo admiten, pero aceptan ciertas circunstancias. Encontramos el judaísmo, el islam. Ellos consideran que cuando hay riesgo para la vida de la madre, se debe prevalecer en este sentido la vida de la mujer que está con esta gestación. Entonces, digamos que ellos se oponen, pero lo admiten cuando hay riesgo para la madre. La Iglesia Católica, ¿qué dice? En la Iglesia Católica se opone, que fue el concepto que dio el compañero Andrés Sí. Fernando Zamudio desde el punto teológico, y es la principal opositora. El judaísmo, el islam, y como le decía, profe, ellos recomiendan a estas mujeres que pues pueden poner o verse inmersas en perder su vida el aborto terapéutico. Religiones que definitivamente lo aceptan y le dan la libertad totalmente a la mujer. Encontramos el budismo. Esta religión, como lo manifiesto, le dan la potestad a la mujer para realizar este tipo de prácticas, independientemente de lo que sea. Ellos le dan totalmente la libertad y el libre albedrío, por decirlo así, a estas mujeres. En caso personal, doctor, y ya a mi punto de vista, estoy en total desacuerdo con el aborto, aduciendo o contemplando desde la parte religiosa, desde el catolicismo. No lo considero, teniendo en cuenta que el catolicismo da una clara y unánime afirmación de que la vida es inviolable desde el momento de la concepción. Ya argumentando mi punto de vista desde la parte jurídica, me baso en 3 artículos muy importantes y pues que hemos estado tocando todo el transcurso de la semana, como lo son el artículo 11 de la Constitución Política, el artículo 44 de la misma y el artículo 91 del Código Civil. En esos 3 haría pues mi postura frente a la no aceptación del aborto en ninguna de sus modalidades, doctor. Entonces, pues ya seguiría mi siguiente compañero con el resto de la exposición. Muchas gracias. A ver, sí, entonces el artículo 11 de la Constitución que mencionaste, ese nos dice que el derecho a la vida es inviolable, ¿no? Y además le mete que no habrá pena de muerte. Y tocaste el artículo 44 que habla de los derechos fundamentales. Sí, señor. Entonces, dentro del principal derecho fundamental de los niños es la vida. Sí, señor, así es. Y los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos, sí, señor. de los demás. Sí. Sí, señor. Entonces, y también me basaría desde el artículo 91 del Código Civil, doctor. 90 y 91. Sí, señor. Pero entonces, a ver, la mujer que se somete a la práctica del aborto, pues a ella no le pasa nada. ¿Qué está sucediendo con el aborto? Que está matando la criatura que está en el vientre. Entonces, desde ese punto de vista, el aborto atenta no solo con lo que manda la Constitución, el derecho a la vida, sino que dice que no habrá pena de muerte. ¿Usted no considera que el aborto es una pena de muerte que alguien le impone a esa criatura? Sí, doctor, pues digamos que esos artículos se han dado a la interpretación y por eso pues se han suscitado tantas controversias desde este punto de vista, porque digamos que se han acomodado a las diversas circunstancias que pues han suscitado a las 3 causales, que más adelante pues se tocará en las respectivas sentencias o la parte que los compañeros jurisprudencialmente pudieron, que irán a tocar. Y eso se ha permitido para las interpretaciones de cualquier modo, de cualquier grosso o a cualquier vista. Y desde mi punto de vista, que es también muy respetable como ha sido la de los demás compañeros y que han dado sus puntos de vista frente al tema, no lo considero y no lo acepto. Y el claro ejemplo está en lo que decía el compañero Andrés frente a el aborto, digamos, de este cantante o este tenor famoso, que si su madre hubiese optado por hacerlo,
no tendríamos el privilegio de tener su presencia en el mundo. Entonces, yo pienso que detrás de cada circunstancia que genere ese tipo de conductas, pueden existir personas maravillosas que pueden ofrecerle al mundo infinidad de talentos o infinidad de cosas, y que pueden existir otros medios para evitar el aborto y sí darles la posibilidad a esas criaturitas o a esa vida que se está gestando desde el momento de la concepción, para que puedan decidir por sí mismas en un futuro, y no que sea la madre la que tome esa decisión, pues de pronto afectada porque de pronto le ocurrió una violación, o que tristemente su bebé viene con malformaciones genéticas. No soy quien para juzgarlas, porque no me compete a mí hacerlo, pero desde mi punto de vista no lo aceptaría, o no lo entendería mejor, y pues estaría en total desacuerdo con este, con este procedimiento, doctor. Perfecto, Ingrid, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién sigue por ahí? Buenas noches, profe y compañeros. ¿Quién habla? Bueno, Erika Ciuta. Erika. ¿Me ve, Erika profe? Yelitza, ¿cierto? Sí, señor. Erika Yelitza Ciuta. Ciuta niño, sí, señor. ¿Ciuta o ciuta? Ciuta. Ciuta, Sí, ciuta, señor. niño. Niño, sí, correcto. La primera vez que veo este apellido, Ciuta. Es boyacense, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Bien, Bueno, Erika, entonces ahí dejó Ingrid el tema, tú lo retomas otra vez. claro que sí. Bueno, yo voy a referirme al tema internacional, derecho internacional, Sí. con una pregunta. ¿El derecho internacional tiene un papel regular frente al ser que aún no ha nacido? Bueno, entonces bajo esa pregunta voy a argumentar lo siguiente. Mi punto de partida se basa desde la óptica del derecho internacional en cuanto a la realidad científica no jurídica, es decir, los avances han comprobado que el ser en gestación pertenece a la especie humana cuando sus progenitores son humanos, es decir, un ADN irrepetible e independiente al de sus progenitores, y frente a esto pues no hay ninguna controversia ni científica ni jurídica. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho internacional sí tiene un papel fundamental respecto a la protección de la vida del ser humano por nacer, en referencia a los orígenes, principios, a las reglas del derecho internacional que están vigentes hoy en día. Los tratados internacionales establecen que el Estado tiene la obligación de proteger toda vida humana, incluyendo al que está por nacer. Si bien es cierto, existen distintas medidas de protección, y un Estado podría argumentar que existan otras medidas distintas, por ejemplo, en el tema penal, que en todo caso el Estado tendría que demostrar cuáles son las otras medidas más protectoras de esa vida humana que está por nacer, e implementarlas para no incurrir en una responsabilidad internacional o una violación a sus obligaciones convencionales. Yo voy a reiterar que no existe un tratado internacional, o por lo menos no lo conozco, en donde se establece un derecho al aborto, pero sí existe un tratado internacional que expresamente reconoce los derechos de los seres humanos por nacer. Entonces lo voy a explicar de la siguiente forma. La primera, una argumentación sistemática, una argumentación proteccionista y una argumentación a la no contradicción. Entonces, la primera argumentación sistemática es en cuanto a la Declaración de los Derechos del Niño. Si bien pues no es un tratado, es un antecedente para la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, que fue el tratado más ratificado por los 196 estados del mundo, y consideraron lo siguiente, abro comillas, que el niño necesita protección y cuidado especiales, incluso el de protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, esto es demostrable en el derecho internacional. Y ya en el marco regional, la Declaración Americana estableció que todo ser humano, estamos hablando y lo interpretamos que acá no se está hablando o no se pelea si es una persona, si no es persona, si es sujeto, si no es sujeto, sino es todo el ser humano. Tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. Entonces, esta visión la ratificó expresamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente, abro comillas de nuevo, dice, para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Esto está en el artículo primero, numeral 2.
Y en el artículo 4 de la misma convención dice lo siguiente, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Esto se entiende que no se estaba refiriendo a la persona ya nacida, o el derecho civil francés, o la seguridad jurídica, no, sino en general del ser humano. Este sería mi argumento sistemático, lo que ya está plasmado en el derecho internacional. Me voy al argumento proteccionista. Entonces, de acuerdo con el principio prónime, que este es el que explica que cuando se interpretan las normas de los derechos humanos siempre se debe elegir la que esté mejor medida y garantice esos derechos humanos. Entonces ya sabemos que se reconoce y se protegen los derechos en particular de la vida del que está por nacer. Y para entender esta interpretación, pues se debe entender como una interpretación armónica en el marco del sistema interamericano. La Corte mencionó en la jurisprudencia respecto del derecho a la vida lo siguiente, vuelvo a abrir comillas: de no ser respetado este derecho, todos los demás derechos carecen de sentido. En razón al carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. Entonces, o sea, este es un principio prómine en acción. Y la consecuencia de este acuerdo o esa contradicción que existe con este principio es que si un Estado estima, por ejemplo, las acciones penales no son correctas tanto para proteger a la mujer o al que está por nacer, pues tienen que demostrar que hay otras medidas mucho más garantistas, más idóneas para esa protección de los derechos humanos, es decir, que sean mucho más garantistas en cuanto a este principio. Y en cuanto a la no contradicción, lo voy a explicar con algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en Colombia y en muchos países hay muchas contradicciones en cuanto al tema penal. Por ejemplo, acá en Colombia se penalizó el maltrato animal, la afectación a los animales en vía de extinción, la protección recientemente con tutela en el tiempo del COVID, en donde se le da derecho al acceso médico a una mascota como miembro de una familia. Y también pude encontrar que se reconoció hace poco el derecho a la vida y a la salud de un nevado por la importancia que tiene con el ecosistema colombiano. Entonces a lo que yo voy es a lo siguiente: si se supone que le estamos dando esta protección, pues es contradictorio y absurdo pensar que los seres humanos que están por nacer o con pocos meses de gestación, pues no se les dé esa misma protección. Y Correcto, claro. para finalizar, mi punto de vista frente al derecho internacional es que no existe un derecho al aborto, sino que la interpretación evolutiva no ha permitido que se vea desde este punto de vista, sino que lo interpretan de otra forma, y lo que hace este derecho internacional es exigir esa armonización entre los derechos humanos, tanto de la mujer como de la vida humana. Entonces no podemos irnos a creer que existe un derecho a deshacernos de algunos seres humanos porque no nos resultan porque nos resultan indeseables, y esta no es la lógica del derecho internacional, es decir, no es legítimo, va en contra de ella. Entonces yo no estoy de acuerdo con el aborto y mi argumento es de acuerdo al derecho internacional. Entonces le doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien, Erika. Buena la exposición. Muy buena. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿quién sigue en el grupo? Profesor, buenas noches. Ángela Monroy. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, sí, señor. Bueno, nosotros Pero vamos no es a ver. Ángela, es Luz Ángela, ¿cierto? Sí, señor, es correcto. Entonces, Bueno, sí, aquí nos vamos a referir un poco a la parte de la jurisprudencia, ya que pues la Corte ha resaltado o ha expedido varias sentencias de situaciones que se han presentado con las mujeres frente a reclamar o a ser parte de la sentencia 355, acogiéndose a una de las causales que pues esta sentencia permite para que puedan ejercer su derecho al embarazo, a la interrupción del embarazo voluntario. Dentro de estas sentencias, la ley pues es muy enfática en que resalta los derechos de la mujer, en donde... ¿A cuál te pues, estás refiriendo? ¿A la sentencia a la 355? 355 de Bueno. 2006, en donde nos habla de la dignidad humana como principio fundamental, y nos indica que el legislador, al adoptar normas de carácter penal
no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe ser tratada como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especie humana o de imponerle en ciertos casos contra su voluntad servir de herramienta efectivamente útil para procrear. Entonces, aquí hablamos que esta dignidad humana tiene derechos de conexidad como el derecho a la salud, el derecho de carácter integral, el de planear su propia familia. Entonces, siempre como que en estas sentencias se rescata ese derecho de la vida de la mujer y pues que sea su voluntad, teniendo en cuenta obviamente las 3 causales que son aprobadas dentro de esta sentencia. Esto no quiere decir pues que yo digamos esté de acuerdo con que el aborto sea totalmente despenalizado, ni que sea usado por parte de las mujeres como un método de planificación, como así de pronto lo Sí. están viendo hoy día. Sí, terrible. Pero sí considero que hay situaciones, como lo dice la sentencia 355, que ameritan la revisión y precisamente pues en pro de defender los derechos pues de las mujeres y su dignidad como tal, pues el Estado también es muy enfático en rescatar pues que a las mujeres pues se les respeten pues sus derechos sin que sea pues obviamente por encima de los demás. Otro punto que tiende pues digamos que las sentencias, porque prácticamente pues las que tenemos aquí, hay muchas más, de las que están en las diapositivas, pero como que todas giran en torno a que la Corte hace referencia a estos derechos, digamos, descritos pues en la Constitución también, como son que las personas no deben ser sometidas a tratos crueles, ni inhumanos, ni degradantes, al libre desarrollo de la personalidad, a tener libertad de conciencia y religión, a la seguridad social, a la salud y a la educación. Entonces, digamos que en lo que se entiende en esta sentencia es que la Corte está rescatando todos estos derechos constitucionales en pro pues, de defender o de darle como a la mujer la oportunidad de que sanee de una u otra manera las diferentes situaciones que se le presentan, pues ya sea por un embarazo de alto riesgo, porque sean agredidas sexualmente o pues por las malformaciones del feto en gestación. Básicamente es eso, profesor. Muy bien, Rosángela. Bueno, bien. Bien. Entonces, a ver, yo pregunto, Walter David Quintero, ¿está por ahí? Él no, Profesor, él sí, no, señor. no ha pasado, ¿cierto, Andrés? No, 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 señor. señor, ya ahí, Profesor, ahí soy está el Walter David. siguiente en la exposición. En ese orden de idea, ¿quién continuaría? Walter David. profesor. Walter David o- Quintero Molina, doc. ya bueno. Después Marisol Ramírez, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. También tendría que pasar Gabriel Jerónimo Useche. Él cierra la exposición, doc. Bueno, ok, entonces, bien, entonces nos vamos con Marisoles. Walter No, David. con Walter David. Con Walter David Quintero. Bien, perfecto. Tuvimos, Walter. Profesor, buenas noches. Buenas noches ¿Me haces para un todos los favor? compañeros. Abres tu pantalla para... Ahí estoy, tengo abierta la pantalla, profe. Estoy acá Pero levantando la yo mano. no te veo. Estoy aquí haciéndole con la manito. A ver si me referencia. Yo no te veo. Está Ángela Monroy, pero a su señoría no lo veo.
Profe, ahí tiene la cámara abierta, creo que lo estamos viendo, ¿cierto? ¿O alguno no lo ve? No, yo veo el nombre nada más. Doctor, si tiene la cámara abierta, está con audífonos, al respaldo hay una puerta color café, pared blanca. No veo. Profesor, acá le estoy Sí, moviendo las manos. ahí David se manifestó y levantó los brazos, Doc. Tiene la cámara prendida. Sí, doctor, ahí se mira él. Ah, ahora sí. Ya, Franklin Yesid, Marín González. Ahora sí te veo. Aquí está, doctor. Él No, está ahí, doctor. Pero entonces, Amático, yo tengo como... es no, Walter este es- David, profesor. no, Walter David Quintero. esta es Marín González, pero No, él no es del Walter grupo. David Quintero, Soy yo, profe, el que le está moviendo las manos. no lo veo. Aparece ahí proyectado en pantalla y está con el nombre de David Quintero. No lo veo Doctor, aquí en pantalla. doctor, ¿sabes qué se puede hacer? Ahí donde se ven las imágenes hay una flechita, de pronto no lo enfoca, entonces bajando, parándose en la flechita, puede mirar de pronto el otro tablero, de pronto ahí se ve. Porque el último al aparecer fue Franklin Yesid Marín González, pero Walter David Quintero, no. Profesor, yo aquí estoy, yo lo veo y los compañeros me ven, no sé si... Sí, ahí todos estamos viendo a David, Doc. Todos lo están viendo, yo no. Sí, Yo señor. solamente tengo a dos personas, a Andrés Fernando y a Franklin Yesid. De resto no tengo a nadie más. Bueno, doctor, lo que pasa es que toca bajar, ahí hay una flecha, donde debajo de las pantallas que se enfocan hay una flecha. Como se le da clic ahí varias veces y ahí cambia la pantalla de las personas que están en la clase. No. Profesor, de pronto hay alguna Bueno, ok, ahora sí. pestaña donde dice lista general. Walter David Quintero, ahora sí ya. Sí, señor. Ya sí te veo, Walter David. Bueno. Ok. Profesor, bueno, buenas noches. Yo me voy a referir y desde ya quiero hacer referencia a la posición y a referente al tema del aborto. Y simplemente estoy a favor y me pronuncio en cuanto a las tres excepciones que ha establecido la Corte Constitucional sobre las opciones en que puede hacer una mujer acogerse a estas tres excepciones de la despenalización del aborto. Entonces, ayer hablábamos sobre de pronto el conflicto que puede surgir o que se surte entre el artículo 90 y 91 del Código Civil. Pero yo quisiera de pronto, profesor, hablar y hacer referencia a que estos dos artículos, no podemos solamente abordarlos de una manera o leerlos o darles una interpretación gramatical o una interpretación exegética, es decir, que solamente se interprete a partir de lo que está escrito en la norma, sino tenemos que también tener en cuenta que se debe hacer una interpretación sistemática, teniendo en cuenta que existe una prohibición penal por parte de la legislación colombiana referente al tema del aborto. Si bien es cierto que el artículo 91 dice que la ley protege la vida, pues efectivamente tenemos el artículo 192 del Código, 122 del Código Penal que guarda relación con este mismo. Es una interpretación sistemática, pues también en el artículo 11 dice de la Constitución, usted nos planteaba un interrogante, entonces pues también yo me puse de pronto a hacerle una interpretación a este artículo y nos dice que el derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es inviolable, pero entonces en este caso podemos decir que asimismo el Estado protege esta vida.
Y pues tanto es así que desde el año 94 traigo una parte simplemente muy corto de una sentencia, que es la sentencia C-133 del 94, para dejar de pronto en claro de que sí es cierto que el Estado, pues, el Estado protege desde la concepción el aborto, la vida, o protege la vida, y es en los siguientes términos. Dice, por lo tanto, el texto del artículo 12 constitucional acerca de que el derecho a la vida es inviolable debe interpretarse a la luz de la perspectiva del derecho internacional, que a propósito de manera inequívoca garantiza el derecho desde el mismo momento de la concepción. Entonces, esto pues fue estatuido en la Convención de los Derechos del Niño y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Y en virtud de lo anterior, aquí podemos ver que ya la Corte Constitucional, como usted nos decía, ha tenido que suplir esos vacíos que el Estado, la legislación o el Senado o el Congreso no ha podido o se ha visto ciego o de pronto desentendido con el propósito de regular estos vacíos normativos. Entonces, la Corte aquí nos dice, en virtud de lo anterior, el Estado tiene la obligación de establecer para la defensa de la vida que se inicia con la concepción. Dice, su instrumentación necesaria debe incluir la adopción de normas penales. Entonces, pues si bien el Congreso lo ha hecho a través de un solo artículo con la penalización del aborto por fuera de las tres causales de su sentencia, de la sentencia 1355, no ha determinado de otras formas también a través de una ley que establezca esta regulación. La otra situación que se nos presenta y que es para interpretar, y se nos planteaba que dónde quedan los derechos del niño. Yo voy a hablar, profesor, con todo respeto, y simplemente es una interpretación que le doy. No estoy tomando partido, sino simplemente es abordar las normas que nos referencian estos derechos. Y en este caso debemos abordar el artículo 5 de la ley del Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 3. Entonces nos habla de quiénes son sujetos de derechos en este caso. Usted nos decía que si en el momento en que se hacía la interrupción de esta vida, no se podía hablar de una pena de muerte. Para este interrogante yo traigo a colación el artículo 3 de la ley 1098 con el propósito de establecer los vacíos normativos que existen. El artículo 3 de la ley 1098 nos dice o nos indica quiénes son sujetos titulares de los derechos en el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces nos dice, sin prejuicio de son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años, y se entiende por niño, niña, y niño, niña, las personas de los 0 a los 12 años. Entonces nos habla que un niño sería titular de esos derechos a partir de los 0 años. Pero usted nos planteaba pues un interrogante que si existía una pena de muerte o no. Pues la interpretación personal que digo es con respeto, y pues de pronto es como yo lo veo, que no se puede hablar de una pena de muerte, pues no se estaría frente a una pena, porque la pena de muerte nos habla es cuando existe una transgresión al Código Penal y una pena a través de un juicio, digámoslo, por decirlo así, una pena. Pero a ver, no existiría una transgresión a la ley, pero es que el aborto está prohibido. Y entonces sí, quien aborta está transgrediendo la norma. Y preguntémonos, ¿no? Si una madre somete a la criatura, la somete a la muerte, porque eso es el aborto, pues ¿qué está haciendo en la práctica? Una sentencia de muerte. ¿O no lo ve así? No, simplemente lo que yo considero es que la Corte pues ha hablado referente a eso, y ahorita de pronto le voy a leer unos pronunciamientos que han hecho ellos referente a eso, también al abordar este tema de si es una pena o no una pena de muerte. Yo lo que considero es que no se le puede llamar una pena
pues la misma Corte ha despenalizado en estas tres excepciones la despenalización. Y por eso, por otro lado, con el artículo 122 del Código Penal, dicta una pena referente a la persona que interrumpa su aborto y, como le dije, que interrumpa su embarazo sin ninguna de las causales de justificación que existen en esta sentencia. Y como desde el principio lo dije, hago referencia a las tres causales que pueden existir y lo que estoy refiriendo son conceptos. Entonces, no se puede hablar de una pena, pues es un procedimiento médico, es lo que yo entendido y lo que interpreté. Entonces, en sentencia 3, la sentencia C355 nos habla sobre el concepto de nasciturus y de persona humana. Perdóname, pero que no sería la pena un procedimiento médico. Usted ha visto en otros países cómo ejecutan una persona. La inyección que le ponen, una inyección intravenosa, y ahí muere la persona. Ese es un procedimiento médico. Sí, sí, señor, pero obviamente pues esa persona ha transgredido unas normas pues penales referentes a cada estado en ese país, y por ende, por ello ha sido condenado a una pena de muerte. En este caso, porque yo considero si bien... Pues es que aquí se está violando el derecho a la vida. Imagínense semejante derecho. El principal derecho que tenemos todas las personas, el más importante. No solamente del nasciturus, no solamente del niño que ya nació, sino de todo el mundo. Por eso es que la Constitución nos habla en su artículo 11 del derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, señor, que es un derecho inviolable y no habrá pena de muerte. Pues cuando yo, mujer, someto a mi criatura a una serie de fármacos y de procedimientos, pues yo lo estoy matando. Sí, señor, es correcto, pero debemos tener en cuenta, profesor, o lo que yo leí, es que, y es una sentencia de unificación del 2018, la Corte Constitucional dice que si no sería más grave, obviamente vuelvo y me refiero a los 3 casos de excepción que ha dado la despenalización Corte, del aborto. Exacto, dice que no tendría sentido, la Corte consideró que en los casos en que la salud o la vida de una mujer cuando está amenazada resultaría desmesurada y poner el sacrificio de la vida ya formada por la protección de una vida en formación. Obviamente, cuando existen las causales de despenalización, y aparte de eso, el Estado no puede obligar a una mujer embarazada a asumir sacrificios heroicos y afrontar sus propios derechos en beneficio de un interés general o de un tercero, cuando inclusive sabe que va a ser de igual forma, cuando esta criatura nazca, va a tener una probabilidad de vida que no va a ser digna, o que va muy seguramente a morir, y aparte de eso, esa persona va a tener que cargar con la situación emocional de haber sido... Hablábamos y cuando yo pregunto, pues yo no pregunto solamente, por ejemplo, en el caso presente, no le pregunto únicamente a Walter, sino que todo el que quiera puede meter la cucharada del grupo. Hablamos de ese caso de la mujer que se va de rumba, que se toma unos tragos con los amigos y ya así medio borrachita, medio golondrina, el compañerito que tiene al lado la accede sexualmente. Ella tiene el acto sexual y podemos decir pues que un acto sexual sin consentimiento. Entonces, como salió embarazada, entonces el arreglo es el aborto. Ese acto sexual sin consentimiento a mí me parece tremendo, ¿no? Porque es que salió. Yo tuve un caso, pero al menos esa niña esperó a tener el niño y lo regaló al Instituto Colombiano.
y no le dijo nada a los padres. Ella no intentó darle familia, ella no intentó volverse una madre soltera, no me permitió que yo hablara con el papá y la mamá, me lo prohibió terminantemente. El caso es que ella pues regaló, como se podía a los 30 días, pues regaló el hijo al Instituto Colombiano. Y eso fue que un acto sexual sin consentimiento. Entonces, yo no sé si es que esto de que aceptarle a una niña que se va de rumba, que se toma unos tragos, ¿no? Y en los tragos afloja lo que tiene que aflojar y la embarazan. Entonces ella diga, sí, es que yo tuve un acto sexual sin consentimiento y entonces, pum, venga el aborto. ¿Tú qué opinas, Walter, de eso? Y lo que yo Profesor, pues, pregunto, lo pregunto para cualquiera. Andrés, el que quiera meter la cucharada, está bien. profesor, pues en estos casos, como decía la compañera anterior, la compañera Ángela, esto no puede ser tomado como una excusa ni puede ser tomado a la deriva como un método de planificación, un método simplemente como una Pero, última o una opción pero, para poder pero el planificar. problema es que está despenalizado. Sí, señor, por eso existen unos protocolos para poder establecer de qué forma la mujer debe hacerlo y debe acreditar de que efectivamente eso ocurrió. Que ya el tema de fiscalía y no realice la investigación correspondiente, pues eso ya es un tema que en realidad a nosotros no nos corresponde. Pero lo que sí es cierto es que la Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso que usted refiere, pues si no fue consentido, pues sencillo, prácticamente es una violación y pues la señorita tendrá que ir a interponer su denuncia y que el Estado actúe. Y la sentencia así lo dice y es que solamente se le puede exigir a la persona el denuncio, la debida denuncia. Tanto así que en estas sentencias que de pronto no tendré tiempo para abordar, en la sentencia 209 del 2008 sucedió efectivamente con una muchacha en Cúcuta. La muchacha interpuso una denuncia y simplemente lo que los médicos se volvieron jueces constitucionalistas. Entonces dijeron, no, es que el día de la concepción no corresponde al tiempo de la denuncia y no corresponde al tiempo en que usted en este momento está solicitando su aborto. Entonces, esa muchacha trasegó y simplemente lo que hizo el hospital Eduardo Meos, sí, creo que es Eduardo Meos, en Cúcuta, fue hacer una junta médica y tomar de manera administrativa, se reunieron y dijeron, no, nos declaramos con objeción de conciencia y mira a ver usted qué hace con su procedimiento. Cuando en la misma corte le está diciendo a usted, usted me declara la objeción de conciencia y es de manera individual, usted solito como médico, y se va y me le da trámite a otro para que pueda realizar el procedimiento. Y si no, usted está faltando a la ley. Y profesor, yo soy respetuoso de la ley, pero pues eso es lo que en este momento tenemos. Y con eso pues, es con lo que en este momento debemos trabajar. Y como estudiantes de Derecho, es lo que nosotros debemos estudiar y lo que debemos conocer en cuanto a la orientación que se le pueda brindar a una persona. Sí, la Corte pues despenalizó. La Corte despenalizó. Y entonces pues, aunque no es ley, porque la Corte no legisla, pero los jueces sí se van por los fallos de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, porque sabemos que ellos no legislan, ellos no hacen parte de la rama legislativa, sino la rama judicial. Y entonces, pues, si uno se acoge a una sentencia, pues hay por ahí dice que tres sentencias, 3 fallos sobre lo mismo, doctrina probable. Entonces, habría que ver si hay otros casos para entonces uno acoger las 3 sentencias y entonces irse por la doctrina probable. Sí. Profesor,
Tengo solamente dos cositas más que en la misma sentencia, en la apertura de la sentencia, en el encabezado de la sentencia 355, como usted bien dice, la Corte ha tratado de llenar esos vacíos o ha tratado de suplirlos, pero digamos que es como desprenderse de su obligación de legislar, como usted dice, y le dice, yo no voy a tocar ese tema, yo no lo voy a tratar, eso es un tema médico, es un tema científico, por lo cual no me pronunciaré. Y es de esa forma, dice que la vida humana, dice, determinación en el momento a partir del cual se inicia o no, dice, no corresponde a la Corte Constitucional. Y dice, considera la corporación que el problema al cual se ha dado varias respuestas no es de distintas perspectivas, sino la genética, la médica, la religiosa, la moral y entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios, dice, y criterios de especialistas y cuya evaluación no le corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión. Es decir, yo abordo el tema en concreto, que es la despenalización, pero no me corresponde, como bien usted dice, en determinar y en legislar desde qué momento protejo yo la vida y protejo de manera legal la vida de este naciturus o desde la concepción, que obviamente pues tiene un orden internacional, pero no ha sido creado, no ha sido legislado en este momento. Y la otra es la diferencia que hace entre la protección jurídica distinta que tiene el naciturus y la persona humana, que creo que ayer lo abordaron. Entonces dice que tienen una protección jurídica distinta en el entendido que la vida humana tiene diferentes etapas o tiene diferentes formas, y lo compara con que en las legislaciones, o en la mayor parte de las legislaciones del mundo, la mayor sanción penal corresponde ya al homicidio, o en este caso sería de ya estaríamos hablando de una persona jurídica para el homicidio de una persona, pero tiene una pena diferente y menor al tema del aborto. Entonces son conceptos que nos ponen también a pensar sobre la trascendencia jurídica en cuanto a la ofensa o el reproche social de esta conducta. Gracias. Muy bien, Walter, muy bien. Muchas gracias por su intervención. Entonces, ¿sería quién? ¿Marisol Ramírez? Doctor, buenas noches. Presente Marisol Ramírez. Marisol Ramírez Amador. Amador. Sí, señor, Sí, Amador. Marisol No Ramírez sé, Amador. No hay duda. no sé si aquí. logra verme. Aquí ya te estoy viendo. Ok. Pues doctor, después de las intervenciones de mis compañeros, de igual forma en los anteriores grupos también, llegamos a un punto concreto, y es que tenemos claro que la despenalización del aborto en Colombia surge por 3 causales. También tenemos claro que pues estamos frente a una objeción de la persona cuando se es persona y cuando se nace persona, y es en el desprendimiento del cordón umbilical de la madre. Y debido a esto, mi punto de vista frente a toda esta ardua problemática que presentamos es que yo no estoy de acuerdo con el aborto por una sencilla razón. La primera es porque, bien dice David, nosotros debemos ser acuciosos frente a la norma, y nuestra matriz y nuestra madre guía como norma es la Constitución Política, y nosotros en varios artículos de la Constitución tenemos vista y protegida de una manera superior el derecho a la vida. Entonces, simplemente leyendo el preámbulo de la Constitución, encontramos que el Estado está en el derecho de proteger la vida de todos sus ciudadanos, y de alguna u otra manera de las personas que van a nacer, que se van a convertir en personas. En el artículo 5 también estamos soportando la protección a en el artículo 11, en el artículo 12. Es que el artículo 11 que usted lo acaba de mencionar es muy clarito, dice: el derecho a la vida es inviolable. Exacto. Eso no hay también nada que hacer. Constitucionalmente la vida es inviolable. Exacto. Y le agrega: no habrá pena de muerte. Exacto.
También, doctor, bien usted lo dijo en su argumentación con mis compañeros pasados, y es que en uno de estos artículos manifiesta que no habrá pues ni desaparición forzada, ni tortura, ni nada, y pues el procedimiento de un aborto es una cosa completamente tortuosa. Entonces, no estoy de acuerdo frente al aborto con esto. También estuvimos revisando la jurisprudencia que se generó debido a la sentencia madre que fue la 355 del 2006. Eso Y sí. llegamos a una conclusión, bien lo nombró mi compañero Andrés al principio de su exposición, y fue frente a la bioética, y es que esta sentencia, que es la sentencia P209 del 2008, toca y manifiesta el tema frente a la negación de un aborto de una niña menor de 13 años a la cual su madre puso una tutela para generar un aborto, porque esta niña, pues bien como dice usted, fue abusada sexualmente, causó causó un embarazo, y como consecuencia de esto también causó unas enfermedades de transmisión como el VIH. Entonces, la EPS a la que ellos acudieron para esto les negó ese derecho al aborto por la sencilla razón que manifestaban que no había un acto de conciencia. Esta sentencia habla sobre que la conciencia no es una objeción frente al derecho, pues debido a que esta conciencia no es como un precedente frente a una acción autónoma. Entonces, nosotros tenemos que tener claro como personas que el centro de esto es la vida. Yo soy vida, yo tengo vida, y lo que yo voy a dar es una vida. Entonces, ese es mi argumento frente a que no estoy de acuerdo con el aborto. Perfecto, muy bien. Muy bien, un argumento muy sólido. Muy sólido. Gracias, doctor. Bueno, Marisol, muchas gracias por tu A usted muchas gracias. intervención. Gabriel Jerónimo, ¿sería? Sí, doctor. Compañeros, nuevamente buenas noches. Recopilando todo lo que los compañeros han tratado el día de hoy y en el transcurso de esta semana, respecto al aborto y bajo pues, la perspectiva del justnaturalismo, primero que todo debe determinarse o debe fijarse que el aborto involucra en primer lugar pues el derecho humano, un derecho humano, que es el derecho a la vida, y es un derecho pues de primera generación, hablando del ámbito internacional. Y entonces ahí se genera, pues se comienza a generar, porque según los positivistas, pues se dice o se trata de recalcar si el no nacido, el neonato, pues esa vida que está en el vientre materno, pues realmente, sin entrar a redundar, tiene un derecho a la vida. Pues, Sí, ¿y señor. desde qué momento? ¿Cuál es el límite pues, de la extinción de ese derecho a la vida pues, respecto a la contradicción relacionada a la madre gestante? Entonces, sea primero decir que el justnaturalismo, pues como parte de los derechos humanos y entre ellos el derecho a la vida, del no nacido debe entenderse como un atributo inherente a la persona humana. Y este dice que es desde el primer momento en el que nació. Pero ahí se genera también pues, esa incógnita y ese planteamiento en el que se debe tener en cuenta, pues, desde qué momento se debe, pues, considerar la vida. Pues, una de esas teorías dice que la vida inicia desde el primer momento de la fecundación, y otros dicen, entre otras teorías, dicen que va a partir desde que se desarrolla el cerebro y como tal se tiene pues la actitud de pensar. Entonces, se debería tener en cuenta un análisis de ponderación del derecho a la vida entre el no nacido, ese derecho fundamental, y ese derecho humano que también tiene la madre, de la madre gestante. Pues deberíamos revisar esa posición, ese test de proporcionalidad. ¿A qué voy yo? ¿O a qué se dice?
como lo dice el compañero David, yo también estoy de acuerdo con el aborto, pero tengo mis reservas, porque si bien, como se ha planteado, hay 3 causales y, y estoy de acuerdo con las causales donde si está en riesgo la vida de la madre, entonces debe ponderarse si realmente sacrificar la vida de la madre, una persona, un ser humano ya desprendido del vientre que tiene una trayectoria, una vida, a la de, pues aunque suene duro, de un bebé que hasta el momento, pues hasta ahora se está formando, pues no consideraría ser la más viable. La otra con la que estoy de acuerdo es si el feto, si el neonato, pues trae una malformación que esté por encima del 90% y que su condición de vida, pues al nacer no garantice Aldo, sí. un libre desarrollo. Exacto, sí. Personalmente pienso, pues debo decir y compartir con mi grupo, con usted, doctor, yo tengo una tía que tiene síndrome de Down. Ya. La abuela murió hace 40 años y quienes estuvieron a cargo de ella fue el abuelo, el papá de ella y algunos tíos, entre esos mi madre, durante muchos años. Pero ya el abuelo envejeció, no pudo tener un libre desarrollo, ser independiente, poder aportar, sino realmente tiene que estar dependiendo de un tercero y desafortunadamente, aunque suene duro, tiende a ser una carga. Pues uno les toma cariño, los ama, porque pues, son seres que realmente no tienen ningún toque de maldad, pero desafortunadamente llega el momento en que se vuelve insostenible y aunque suene triste, y es tristeza para toda la familia, en este momento la tía está por allá en un centro de atención que le pueden dar una vida digna, sí, pero pues ya está desprendida de la familia. Ya respecto al tema de violación y esto, si bien es un tema duro, se puede considerar, doctor, y en muchos de los temas, el doctor Arsenio Belandia también lo trata en su libro de asuntos de derecho internacional, ensayos seleccionados, en uno de esos ensayos que habla, y se dice que el aborto, pues, debería, en el ámbito terapéutico, debería primero tratarse con un acompañamiento psicológico, como bien usted, doctor, también lo señala, de la niña que no mencionó nada a sus padres, pero quiso tener su hijo y lo entregó. Creo que esa vida que se entrega debe, pues, brindársela a una familia que con mucho anhelo ha estado esperando la compañía de un hijo que, pues, si bien no tiene ese lazo sanguíneo, se puede brindar y forjar ese lazo de cariño, ¿no? Entonces, esa es mi posición. Igualmente, lo que hizo el compañero David respecto a la condena de muerte, yo, claro, considero que la condena de muerte se basa en un delito y, pues, el neonato pues no ha cometido ningún delito, entonces no habría alusión a una condena de muerte, pero sí crudamente se debe decir que quien le arrebata pues la vida a ese neonato está pues asesinando, es un asesinato, no hay que Así hablarlo es. como tal. Así es. Sí, otro tema, doctor, que retomo nuevamente al acompañamiento psicológico y al aborto terapéutico de tratar, es lo que trataba la compañera Jenny Constanza, que dice, habla de unas estadísticas que son realmente fuertes, de cuántas madres en este momento están practicándose un aborto en clínicas pues ilegales y eso desafortunadamente está generando muchas secuelas, tanto la muerte como una infección, como secuelas al desarrollo de su vida. Entonces, haciendo ese tipo de ponderación, y pues lo he aprendido de mi maestro, se dice que siempre se debe ver el mal menor. Por eso, si bien se dice que se legalizó el aborto en ámbitos, se debe decir
que como tal se está regulando, y una regulación del aborto con un acompañamiento psicológico, que se le brinde, que se le diga, tiene este camino, esta salida, y que no se le juzgue como tal para que esta persona pueda tomar la mejor elección, y que sea pues un aborto terapéutico en su efecto, teniendo en cuenta lo que digo de la ponderación de un mal menor, sea más viable. La idea es poder llegar pues, a una mejor salida que no genere pues, ese tipo de secuelas y daños. Perfecto. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias por tu intervención. Y ya pasaron todos, ¿cierto? Sí, doctor, así daríamos por finalizada la exposición, profe. Sin embargo, yo tengo por aquí a John Álvaro Sánchez, lo tengo sin nota. ¿Está por ahí John Álvaro Sánchez? Doctor, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Espérate, ¿quién me habla? John Álvaro Sánchez, doctor. Yo pasé a la exposición el día de ayer. Hablamos acerca del artículo 90 y el 91 del Código Civil. ¿Por qué no se pone en pantalla para sé si recordarlo? la persona quiere antes de terminar la clase. ¿Por qué no se pone en pantalla, por favor, para... Doctor, aquí estoy. Doctor, acá tengo la cámara encendida. John Sánchez. ¿Usted de qué me trató, John Álvaro? Porque yo no. Solo tengo Profe, usted. ayer hablamos acerca del artículo 90 y el artículo 91 del Código Civil. También discutimos acerca del artículo 11 de la Constitución Política, que pues hablaba del derecho fundamental de la vida. Yo estuve con el grupo que expuso ayer de últimas, profe. Porque si no lo tengo sin nota. Déjeme ver un momentico, ver, yo busco por aquí. Nombre. El grupo de Clara Tovar, de Jason Sánchez, de Vanessa Pino. Usted presentó el lunes 11. Ayer, doctor, anoche. Anoche. Entonces sería el 12. Anoche estamos a 12, sí, señor. 12. Tengo quizás... Definitivamente no. No lo tengo. ¿Cuál es el grupo con el que usted presentó? Doctor, el grupo de Clara Tovar, de Vanessa Pino, de Jason. De Liliana Peña. Doctor, no sé si recuerde que cuando habló el compañero Jason, hizo referencia a una frase
estaba estipulada en la página de internet de Profamilia, y pues en base en eso fue que se generó como una polémica también. Ya. Fuimos el último grupo, profesor, anoche. John Álvaro Sánchez. John Álvaro, Señor, usted tiene código civil ahí a la mano. permítame un segundo, doctor, y ya lo traigo. Listo, doctor, acá lo tengo. Según le oí ahorita, que usted trató el tema de los artículos 90 y 91 del código, que lo trató anoche. Sí. ¿Por qué no repetimos eso un poquito para tener yo conciencia de que sí participó? Porque no lo tengo aquí. Entonces, léase el 90, por favor. Bueno, artículo 90, el título segundo del Código Civil. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Ya, hasta ahí, hasta ahí. La existencia legal. Sí, señor. Y el 91. Y el 91 dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Listo, está ahí. ¿Qué diferencia hay entre esos dos artículos? Bueno, doctor, ayer, pues como bien lo decíamos, el artículo 90 lo que protege es la existencia legal. Contrario censo a eso, el artículo 91 protege es la vida como tal. Bueno, entonces... hablábamos que la corporación, la Corte Constitucional, iba en contra de ese artículo 11 de la Constitución, la cual nos dice que el derecho a la vida es inviolable. Cuando el 90 nos dice la existencia legal, ¿usted qué está entendiendo ahí? La existencia legal, doctor, es como una representación jurídica que da como tal el Código Civil a una persona que no tiene en cuenta al momento de la concepción, sino que la tiene en cuenta y le da su valor jurídico es al momento de que se desprende el cordón umbilical de su madre. Es decir, señor, el 90 nos dice que hay vida, pero... No, existencia legal. Bueno, entonces la existencia legal, pero en el momento del nacimiento. Sí, señor. Pero entonces existencia legal, ¿qué entendemos por existencia legal? O sea, se es persona, según este artículo del Código Civil, al momento en que la persona que nace se desprende del cordón umbilical de su madre. A partir de ese momento se puede dar aplicación a este artículo. Bueno, y el 91... entonces estamos hablando de que se es
persona. Se es persona cuando nace. Pero existencia legal. Es que cuando el artículo me dice la existencia legal de toda persona, principio al nacer. Interpréteme eso, deme otro nombre a la existencia legal. Otro nombre de la existencia legal, vida jurídica. Yo lo ayudo. Leamos, en vez de existencia legal, leamos vida. La vida de toda persona, principio al nacer. Eso no es lo que está diciendo el 90. Para el 90, la vida comienza cuando se nace. Y el 91, la Cuando vida se ya está se por tiene. nacer. Sí, señor. La vida ya se tiene. Por eso es que protege la vida del que está por nacer. Sí, señor. ¿Cuál de estos artículos compagina más con la Constitución, especialmente con el artículo 11 de la Constitución? El 91, doctor. El 91, ¿cierto? Sí, Que señor. es que el 11 nos dice, el 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. Y entonces el naciturus tiene vida. Sí, El que está claro. por nacer tiene vida. Sí, En señor. cambio, el 90 nos dice que la vida de una persona comienza al nacer. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, y hace unas aclaraciones, la criatura que muera en el vientre materno, ¿no? O que no sobrevivió a la separación. En cambio, el otro nos dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Este es el naciturus. Entonces, nuestro derecho protege al naciturus, sí. Porque la ley protege la vida del que está por nacer. Ese artículo 91 lo podemos bautizar como naciturus. El que está por nacer se llama naciturus. Y ese es el derecho que los romanos crearon. El jus pro nasciturus habetur. Y ese derecho romano nos llegó a nosotros en el 91. La ley protege la vida del que está por nacer. Y el que está por nacer se llama naciturus. En cambio, el otro es que hay vida si nace. ¿Sí ve? Antes de eso no tiene en cuenta la vida intrauterina. Sí, doctor, también nos recomendaba usted una sentencia, pero en este momento no recuerdo el número que hacía referencia casualmente a eso y que colocaba como en ponderación esos dos artículos. De hecho, creo que esa sentencia declaró la inexequibilidad del artículo 90, del 90, si no estoy mal. 92, que es la presunción de derecho. Sí, La señor. sentencia CO4 del 98. Sentencia C04 del año 98. Es que el artículo 92 dice que se presume de derecho, que la concepción. Entonces, presunción de derecho. La Corte echó para abajo la presunción de derecho. Entonces declaró inexequible la expresión se presume de derecho. Entonces, se presume de derecho, ya no podemos leerlo así.
en el artículo 92, se presume derecho. ¿Por qué? Porque la Corte declaró inexequible esta expresión por sentencia C04 del año 98. Entonces hoy es presunción legal, presunción de derecho. O sea que admite presunción legal, que admite prueba en contrario. Bueno, bien. John Álvaro Sánchez. Bien. ¿Quién nos falta? Ya están todos, ¿no? Sí, todos. Entonces ya no falta nadie por nota, ¿cierto? No, señor. Martes 12 de octubre. Miércoles 13 de octubre. Entonces aquí están los calificados hoy, miércoles 13. Bien. Entonces no tenemos más para esta noche. Bueno, entonces tendríamos que continuar con nuestro programa de la materia, el contenido de la materia. Bueno, estaríamos ya hoy, octubre 13. Bueno, me gustaría porque ya pues ya no tenemos tiempo para eso. Mañana me gustaría hablar con todo el curso sobre la impugnación de la paternidad, normatividad aplicable a los temas de impugnación de la paternidad. Entonces podemos hablar eso mañana, ¿les parece bien? Sí, señor. Sí, doctor. Ustedes se preparan en ese tema, la normatividad aplicable en temas de impugnación de paternidad, y entonces lo trataríamos mañana jueves, ¿no? Sí, profe. Entonces, si Dios no dispone otra cosa mañana, entonces con todo el curso hablaremos de la impugnación de la paternidad. ¿Ok? Perfecto, doctor. Sí, Vale, señor. sí, señor. ¿Y a qué hora es el partido? A las 4. A las 4. Entonces, no se nos atraviesa el partido a la clase. Bueno, señores, entonces, un placer saludarlos. Y Buenas noches, Gracias, así doctor. quedamos. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. También. Gracias, doctor. Feliz noche. Profe, una preguntita. Señora. Profe, ¿recuerda que usted había hablado sobre los libros? Que iba a mirar si finalmente iba a donar, por así decir, los libros. ¿Quién habla? Mi amiga Diana Arana. Arana, profe. Sí, amor, no.
no he retomado eso. Es que recientemente a uno de ustedes, no de este grupo, tal vez el anterior, a una niña le regalé un montón de libros. Entonces, no sé, tendría yo que mirar otra vez a ver qué hay por ahí. Y si puedo expulgar un poco más esa biblioteca. Ah, ¿Ok? bueno, profe. Era Bueno. para encargarle por si acaso. Bueno, perfecto. Ok. Gracias, Bueno, profe. bueno, Dianita. Una buena Doctor, noche. antes de que cuelgue, yo lo pongo. ¿Quién habla? Es que Marisol. cuando sí, Marisol Ramírez, sí, señor. Es que cuando empezamos la clase, el doctor, me acuerdo mucho que dijo que nos iba a hacer el favor de allegarnos con Miguel Ángel unos modelos de unas demandas. Pero pues no sé si de pronto no los envió o no sé. ¿Usted nos puede colaborar con eso? No, Por favor. no les he enviado nada de eso. Vamos a ver, es que a mí se me dificulta la parte mecánica, cómo hacer para mandarles. Esa es la parte, ¿no? Bueno, esa es la parte que yo tengo ahí difícil para mí. Pero vamos a ver entonces qué hacemos, Marisol. ¿Ok? Bueno, listo, Bueno. doctor. Muchas gracias. Bueno, pues una buena noche. Que Hasta luego. descansen. Gracias, Igualmente, pues. hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. Buenas noches.